Que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios que una vez más podemos reunirnos en este medio, en esta forma, a través de Canal 9, en su programa Fundamentos. Y vamos a pedir al Señor la bendición, antes que nada, orar a nuestro Dios por nuestra vida, por su palabra que pueda ser de alimento para nuestra vida y por su familia. Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad de llevar el mensaje de tu evangelio a las personas que están, Señor, al alcance de este canal, en nuestras fronteras patrias y fuera de ellas. Pedimos, Señor, que te manifiestes en el nombre de Jesús, perdonando nuestros pecados, Señor, limpiándonos en la sangre preciosa de Cristo, llenándonos con tu Espíritu, y así, Señor, bendiciendo a cada familia que está en sintonía de este programa, para que tú puedas traer sanidad al enfermo, esperanza al que está desanimado, desalentado, afligido, Señor, o aún con deseos de morir, que tú puedas traer esperanza, sanidad del corazón, del espíritu y fortaleza espiritual, Señor. Bendícenos al meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad hablamos acerca de un tema muy interesante. Sabemos que en las diferentes naciones, en diferentes épocas de nuestra vida, podemos observar que hay autoridades de las que nosotros tenemos memoria, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de personajes que fueron muy duros, que fueron déspotas, que fueron o personas que fueron muy débiles, muy tranquilas, o en el caso de los reyes de Israel decían un rey bueno, un rey malo. Y así en toda la historia bíblica encontramos siervos de Dios que fueron ejemplo de bendición, porque recordemos que todos somos en una u otra forma siervos de Dios, especialmente en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque cada rey era puesto de parte de Dios para servir primeramente a Dios y también a su pueblo, pero si se portaba mal, pues era un rey malo, ¿verdad? Y lastimosamente quedó registrado eso en la historia. Y vemos en el caso de la palabra del Señor en 2 de Crónicas capítulo 33, versículos 1 al 13, ¿verdad? Y esto también está registrado en 2 libro de Reyes, capítulo 21. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales los aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas
lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Y bueno, en la historia podemos encontrar diferentes referencias acerca de este rey Manasés. Él gobernó, dicen los eruditos, el período del 697 al 642 a.C. aproximadamente. Manasés era hijo y sucesor de Ezequías. Ezequías era conocido como un rey bueno, un rey que amaba a Dios. Se declaró vasallo de Asurbanipal, rey de Asiria, proporcionándole tropas contra Egipto. Fíjese cómo este rey, a causa de su alejamiento de Dios, cometió muchos errores y pecados. Manasés, según los pasajes bíblicos, siguió una política religiosa opuesta a la ortodoxa de su padre, o sea, al apego que su padre había tenido a la ley de Dios, al culto al Señor, ¿verdad? Seguir a Dios. Toleró los cultos asirios, incluso en el templo de Jerusalén, así como elementos sincréticos en el culto a Yahvé. ¿Qué quiere decir sincretismo? La mezcla, ¿verdad? No solamente de lo que Dios había mandado en su palabra, sino había añadido otras cosas, ¿verdad? Otras maneras de culto que eran pues pecaminosas, pero que eran una mezcla que estaba contaminando la casa de Dios, incluyendo la invocación a los muertos y los sacrificios de niños, lo que suscitó las protestas de los profetas que le anunciaron el castigo divino. Mire qué interesante, qué terrible. Según los apócrifos, vida de los profetas y ascensión de Isaías, bajo su reinado, el reinado de Manasés, murió el profeta Isaías, aserrado durante la persecución provocada por este rey, a lo cual parece referirse Hebreos capítulo 11, versículo 37. Dice la tradición que a Isaías lo metieron en un tronco de árbol hueco y ahí lo aserraron, lo cortaron por mitad. Imagínense qué barbaridad. Y siendo uno de los profetas más poderosos, ¿verdad?, del Señor, cómo este hombre trajo grandes profecías al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y fue consejero real en su tiempo de juventud, ¿verdad? Pero este rey lo mandó a matar. Según Paralipómenos II, fue hecho prisionero por los asirios. Según el relato bíblico, sufrió torturas por los asirios. Posteriormente lo confinaron por años en un calabozo donde buscó la redención de Dios, su Dios Yahvé, quien por sus ruegos y súplicas lo perdonó arrepintiéndose de sus pecados, y fue perdonado por Yahvé, pudiendo recuperar el trono y volviendo al culto. Le llamaban en ese tiempo, pues, ¿verdad?, los historiadores, el culto ortodoxo, o sea, apegado a lo que Dios había ordenado en la ley. Para los cristianos modernos, Manasés es un ícono del perdón divino, ya que tras ser uno de los reyes más sanguinarios y paganos de los judíos, se le perdonó e incluso fue enterrado en la ciudad de David, panteón solo reservado para los reyes fieles, con lo que se deduce que Dios lo perdonó completamente. Entonces, tenemos en el Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11, primero de Samuel 4, versículo 21, se lo leo para que podamos tener estas referencias acerca de cómo en ese tiempo, ¿verdad?, del alejamiento de Dios y el volverse al Señor, que es el tema que vamos a estar tratando en esta ocasión. Dice, primer libro de Samuel 4, versículo 21, y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada al arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Entonces esta es la narración, ¿verdad?, de cómo los filisteos capturaron el arca, cómo sucedía, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios y comenzaba a vivir en una forma pecaminosa y
de una forma de mezcla, ¿verdad?, de las cosas de Dios con las cosas mundanas, se iba alejando de la conciencia, de la buena conciencia y de la comunión con Dios. Entonces, imagínense ese término, Icabod, se le puso a un niño que nació, ¿verdad?, en ese tiempo, porque el arca de Dios fue robada. Y entonces, este término quiere decir la gloria ha partido o sin gloria, de acuerdo con la interpretación dada en 1 Samuel 4:21. El pronombre es probablemente una abreviación de la palabra allí, Kabod, ay, es decir, se ha ido la gloria. Y Kabod, ¿dónde está la gloria? Entonces el rey cuya historia estamos considerando, Manasés, es una ilustración de esta situación del pueblo de Israel en aquel tiempo. La maldad de su reinado superó toda imaginación. Dicen los comentaristas, creemos que la presencia visible de Dios salió del templo. El profeta Ezequiel contempló una visión de la gloria de Dios elevándose y saliendo del lugar santísimo a causa de los pecados y la rebelión del pueblo de Dios. Salió de aquel lugar hacia las murallas de Jerusalén y esperó allí. Y ahí vemos en la narración del libro de Ezequiel, ¿verdad?, que dice que la gloria de Dios se posó en el muro y esperó, dice, pero el pueblo no se volvió a Dios. Entonces la gloria de Dios se retiró al monte de los olivos y permaneció allí. Sin embargo, no se produjo en el pueblo ningún movimiento de retorno al Señor. Así que la presencia visible de la gloria de Dios se trasladó al cielo. Por ello la palabra Icabod, que significa la gloria ha partido, fue escrita sobre las puertas del templo, ¿verdad? Allí entonces aparecieron en visión, ¿verdad?, esas palabras, la gloria ha partido, la gloria que Dios tenía en medio de su pueblo se fue de allí. Sabemos que muchos expositores bíblicos creen que la gloria salió del templo durante el periodo de la cautividad de los judíos, o sea, cuando los judíos fueron capturados, los hicieron esclavos, se los llevaron, ¿verdad? Eso significa la deportación o la cautividad, ¿verdad? El ser hechos cautivos o esclavos. Nosotros, dicen, creemos que si la gloria no salió de allí durante el reinado de Manasés, no vemos otra época, otro periodo de la historia más oportuno en Israel para que la demostración visible de la gloria de Dios abandonara el templo. Entonces imagínense cómo había sido el comportamiento de este rey para que hubiera provocado que la gloria de Dios se apartara de en medio de su pueblo. Esto es algo de lo más horrible que pudo haber o que el rey pudo hacer. Había varias maneras de hacer eso. Uno los podía pasar por el fuego y solo se quemaban un poco. Los niños, fíjese, en otras ocasiones el ídolo se calentaba al rojo vivo y allí sobre sus brazos se colocaban los bebés. Uno no podía imaginar una cosa más espantosa que esta, pero así era la idolatría en aquella época y este rey llegó al extremo más grave que se podía llegar. Entonces, nuestro mensaje tiene que ver con el nuevo nacimiento, una necesidad muy grande, Y en primer lugar, una necesidad muy grande a pesar de ser vida, alguien rodeado de bendición. A pesar de ser alguien rodeado de bendición, esta vida, este rey, tenía completamente una gran necesidad. El rey Manasés era descendiente directo de David, era de la descendencia del rey David. Dios había prometido al rey David que nunca faltaría rey de su descendencia. Por supuesto, recordemos que él había puesto una condición y era que ellos no se apartaran de sus leyes, de sus mandamientos, de amarle a él sobre todas las cosas, de no irse detrás de los ídolos y de todas las abominaciones, ¿verdad? Las prácticas idolátricas y las prácticas sexuales, ¿verdad?, aberrantes que habían en los pueblos vecinos. Él era hijo de uno de los reyes más piadosos de Judá. En 2 de Crónicas, capítulo 32,
encontramos, ¿verdad?, que este rey Ezequías, imagínense, fue uno de los hombres que condujeron al pueblo de Israel a un tiempo de avivamiento, ¿verdad? Este rey estuvo promoviendo, por un lado, el estudio de la ley, por otro lado, el que los sacerdotes y los levitas estuvieran en su oficio en el templo, ministrando ante la presencia de Dios y para los israelitas, ¿verdad? Restauró el culto y estuvo impulsando entonces, ¿verdad?, esa búsqueda del Señor, esa entrega, como, no solamente él como rey, sino como nación, pero por supuesto él era el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de entrega al Señor, de búsqueda del Señor, y es considerado uno de los mejores reyes de Israel, así como David. Fue bendecido con un reinado desde la niñez. Dice la historia que a partir de los 12 años el rey Manasés comenzó a reinar. Imagínense qué bendición. Algunos dicen pues que fue corregente, ¿verdad?, con su padre. Y él pues no era una persona que había sido criada por gente extraña, sino su padre había sido un gran ejemplo en lo espiritual, en la búsqueda de Dios. Su padre había sido alguien que había impulsado la búsqueda del Señor, la enseñanza, como dijimos, de la ley. Y entonces este rey, ¿verdad?, a los 12 años ya tenía ese ejemplo ante sus ojos, pero curiosamente pues no quiso apreciar tanta bendición que tenía. Imagínense, de llegar a ser rey a los 12 años con esa tutela de su padre, ¿verdad?, de un hombre piadoso y amante del Dios verdadero, del único Dios verdadero. También él tenía a su favor todas las promesas de Dios. Y volvemos entonces a nuestro pasaje, ¿verdad?, que recordemos que es 2 Crónicas 33. Y entonces dicen en los versículos 7, la segunda parte, y el versículo 8. Dice, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre las tribus, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Fíjese, él había puesto su nombre para siempre. Por supuesto, no es que iba a llevar el nombre Jehová, ¿verdad?, o el nombre Yahweh, o uno de los nombres de Dios, sino en el tiempo y en la cultura judía el nombre significaba más que solamente un rótulo, ¿verdad?, sino tenía que ver con el carácter de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios con ellos. Y entonces dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Entonces Dios les había prometido, ¿verdad?, yo voy a estar, mi nombre va a estar entre ustedes, nunca quitaré mi pie de la tierra de Israel. ¿Y qué quería decir eso? El respaldo de Dios en muchas áreas. Por ejemplo, por un lado, y sobre todo la bendición espiritual, ¿verdad? Dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que la bendición espiritual es lo más importante. Muchas personas dicen, mire, pero ¿de qué me sirve, verdad?, leer la Biblia, buscar a Dios, ¿verdad? Yo lo que necesito es un trabajo, dicen algunos, me han dicho a mí, ¿verdad? Pero fíjese que si no está la bendición de Dios, por muy cara que sea una medicina que se tome, no va a hacer efecto, no va a traer sanidad. Imagínense, personas sanas se enferman de este famoso coronavirus, y entonces cualquiera diría, no, si está joven, ¿verdad?, que ande sin mascarilla, no hay problema. Y hay personas jóvenes que se han enfermado y han muerto trágicamente por andar descuidado. Entonces, si no está la bendición de Dios, trae provecho, ¿verdad? Y así Dios, por ejemplo, le había dicho al pueblo de Israel, miren, si ustedes no obedecen a mis mandatos, entonces van a recibir su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, le daban a una persona un poco de trigo, ¿verdad?, el saco
con un hoyo por ahí, ¿verdad? Se lo echaba al hombro, pero cuando llegaba a su casa, iba ya casi vacío el saco a la mitad, ¿verdad? Porque había botado en el camino una gran parte. Entonces, quiere decir que la bendición del Señor, las promesas de Dios, eran algo especial, protección de sus enemigos, ¿verdad? Cuando Dios estaba a favor del pueblo de Israel, dice la Biblia que ellos tenían paz por todos los frentes, o sea, no había quien les molestara. Pero media vez ellos se alejaban de Dios, media vez ellos comenzaban a pecar contra Dios, a quebrantar sus mandamientos. Entonces Dios, dice, aportillaba, así le decía a través de los profetas, ¿verdad? Aportillaba, o sea que abría una brecha y podía entrar, ¿verdad? Decía él, el asno montés, o sea, el tunco de monte, ¿verdad? Alimañas, o sea, los enemigos guiados por el maligno, ¿verdad? Hacían mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, Manasés tenía una necesidad muy grande, a pesar de ser alguien rodeado de gran bendición, a pesar de ser alguien completamente bendecido por Dios, con promesa de, imagínense, tenía, como dicen algunos, todas las de ganar por ser hijo de un siervo de Dios, ¿verdad? Del rey Ezequías. Ahora, imagínense, ¿qué haría usted con las posibilidades de un monarca? Si a usted le dijeran, mire, usted ha sido escogido para ser el rey de tal país, ¿verdad? O para ser el heredero del trono de tal lugar, ¿verdad? Con dinero, con joyas, con ropa de lujo, con casas, con muchos bienes materiales. ¿Qué podíamos hacer usted y yo con un sinnúmero de bendiciones que tal vez no nos imaginábamos? Pues fíjese que así pasó con este rey Manasés. Pero aplicando esta primera parte a nuestra vida, a nuestra persona, ¿cuántas bendiciones le ha dado el Señor a usted y me ha dado el Señor a mí? Puede ser un hogar cristiano. Hay muchas personas que no siguen a Cristo, pero tienen un papá cristiano, tienen un tío que es predicador o que es pastor, tienen un familiar que es alguien muy consagrado a Dios, un misionero, ¿verdad? O diácono, o líder, o tienen abuelos consagrados, personas que han sido de Dios, pero puede ser que no hay un deseo de entregarse al Señor a pesar de haber visto quién es Dios y cuántas bendiciones Él ha traído a nuestra vida. Puede reconocer, comparándose con muchas personas, que no tienen lo que usted tiene: salud, dinero relativamente, brazos, piernas, la vista, la voz, entre muchas otras cosas. Fíjese que hemos escuchado el testimonio, tal vez usted puede buscar en YouTube a un joven, ya es un hombre mayor ahora, pero él se llama Nick Vujicic, con B pequeña. Y este hombre nació sin brazos y sin piernas, y lo único que tiene de miembros inferiores es solamente uno que le llama a él pata de pollo, ¿verdad? Y entonces a veces se pone a moverla, o a veces se pone a hacer ahí ciertos movimientos como que se cae, ¿verdad? Y la gente se asusta. Pero dice él, usted sabe cuánto me costó a mí poder ponerme de pie cuando me caía, dice. Y después, por supuesto, ahora ya domina, ¿verdad? Fácilmente el poder levantarse, aunque necesita andar, ¿verdad? En una silla especial con ruedas eléctrica. Pero este muchacho pues nació, ¿verdad? Sin brazos, sin piernas. Y dice que su mamá se desmayó siendo enfermera, ¿verdad? Su papá no quería saber de él. Y dice que tuvo una infancia terrible porque le hacían bullying. Pero después él se encontró con Cristo, porque su mamá pues le hizo, como decimos en salvadoreño, le echó ganas, ¿verdad? Apoyándolo. Y entonces fíjese que él pudo salir adelante a pesar de las burlas, a pesar de las diferentes dificultades que tuvo, los tropiezos, ¿verdad? Pero él creyó en Cristo, se entregó al Señor y logró dominar esa situación difícil, ¿verdad? En la que
él veía, pues, ¿verdad?, todo en contra, pero Dios comenzó a obrar en su vida, a darle esperanza, y decía él, ahora dando conferencias por todo el mundo, ¿verdad? Miren, decía, yo no sería el mismo y no tendría la oportunidad de hablar ante multitudes y en todo el mundo si no hubiera nacido con esta condición. Yo le pedí a Dios que me sanara, yo le pedí a Dios que me diera miembros, que me diera brazos y piernas, pero Él no me lo dio, dice, pero es para que yo pudiera traer palabras de esperanza a las personas que están lisiadas, a las personas que están discapacitadas. Imagínense una persona sin brazos y sin piernas, ¿verdad?, que es alguien que se considera un motivador internacional a causa entonces, ¿verdad?, de esa bendición de parte de Dios. Entonces podemos reconocer, comparándonos con muchas personas que están en peores condiciones que nosotros, que Dios nos ha bendecido grandemente. La segunda cosa que encontramos en este pasaje, en este mensaje, ¿verdad?, que se llama una necesidad muy grande. Vemos una necesidad muy grande por la gravedad y el potencial de pecado. Dice la Biblia que este rey Manasés se hizo idólatra, adoró los ídolos de las naciones vecinas. Imagínense, él teniendo conocimiento del Dios, del único Dios verdadero, pues se hizo de ídolos de las naciones vecinas, y muchas veces, ¿verdad?, era, por ejemplo, en el caso del rey Salomón, dice la palabra del Señor, que se emparentó, ¿verdad?, con mujeres de naciones vecinas, y como ellas tenían sus ídolos, ¿verdad?, y sus religiones, entonces él tuvo que doblegarse. Y por eso vinieron estas mujeres y pusieron sus ídolos, pusieron sus imágenes allí en los altares en Israel. Y a causa de esto, pues fue un tropezadero, dice la Biblia, para la casa de Dios, para la casa de Israel, para el pueblo de Israel. Quiere decir que lo mismo sucedió con Manasés, ¿verdad? No sabemos si él se emparentó con mujeres, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra de Dios es que él adoró los ídolos de las naciones vecinas. También dice que profanó el templo de Dios. ¿Qué es eso de profanar? Que imagínense el lugar donde estaba el templo del Señor, que estaba el lugar santísimo, el lugar santo, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición que se ofrecían cada día delante de Dios, que estaban los sacerdotes que cantaban y alababan al Señor continuamente por turnos, que estaba en el patio, ¿verdad?, el altar del holocausto donde se mataban los animales para sacrificarlos delante de Dios y quemarlos ante Dios para olor grato ante su presencia. Allí, ¿verdad?, él estuvo poniendo ídolos en ese lugar santo, cerca del lugar santísimo. Allí puso este rey las imágenes. Por ejemplo, nos habla de hacer altares para provocar y ofender gravemente a Dios. Y bueno, se nos habla de Acera, que era la contraparte femenina de Baal. La diosa Acera era la diosa de la fertilidad, que era venerada con actividad sexual por sacerdotes o sacerdotisas. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que al poner esa imagen ante la presencia de Dios y realizar actos, ¿verdad?, idolátricos ahí, pero también de corte de perversión sexual. Imagínense cómo estaba de contaminado ese lugar que había sido dedicado para el único Dios verdadero, para ser santos los sacerdotes y los levitas, ¿verdad?, y las personas que estaban en ese lugar. Dice también que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, y es algo muy interesante cómo la paciencia de Dios es grande, y uno de los dones espirituales, que por cierto son dones comunicables, o sea que Dios los comparte, es a lo que la Biblia menciona como longanimidad. Y la longanimidad es longura o largura de ánimo, o sea, tener una paciencia elástica, ¿verdad?, de tal manera que
se espera, se tiene paciencia, ¿verdad? Y ahí está como sosteniéndose el Señor, ¿verdad? En su paciencia extrema, pero que llega un punto, ¿verdad?, en que dice que la paciencia llegó hasta encender la ira de Dios. La paciencia entonces se terminó, ¿verdad?, después de que Dios tuvo mucha tolerancia, esperó muchos días y meses y años, mandaba a sus profetas para hablar, ¿verdad?, a este rey y a su pueblo, pero el pueblo de Israel permanecía necio con este rey Manasés. Y entonces dice, así como en el caso de Sodoma y Gomorra, que dice la Biblia que la maldad llegó al colmo, de manera que Dios determinó destruir esas ciudades por la corrupción moral, ¿verdad?, por el lesbianismo, por el homosexualismo, por la idolatría, ¿verdad?, por el hacer muchas maldades. Imagínense que hasta querían violar a los ángeles que habían llegado a visitar al sobrino de Abraham, a Lot. Entonces, quiere decir que cuando la maldad llega al colmo, entonces Dios se ve en la obligación de derramar su ira, de traer su castigo a quien quiera que esté ofendiendo su nombre. Se excedió entonces en hacer lo malo hasta hacer encender su ira, pero dice también que pasó a sus hijos por el fuego. Ahora, ¿qué quiere decir pasar a los hijos por el fuego? Lo que estábamos leyendo al principio, las referencias históricas, ¿verdad?, de las adoraciones que hacían a estos ídolos. Y entonces en el caso de este ídolo que se llamaba Quemos, era una estructura, ¿verdad?, de metal, en la que tenía los brazos así extendidos y en medio, ¿verdad?, entre las piernas, una rejilla en donde había un horno abajo. Entonces allí abajo pues ponían leña, ¿verdad?, fuego. ¿Y cuál era la adoración que le hacían a este Dios? Que ellos tiraban a los niños en esa rejilla al rojo vivo, que podía producir graves quemaduras en los niños, como también que los niños se murieran. Imagínense estar asándose pues ante el ídolo, ¿verdad?, ante esa imagen horrible, que no nos podríamos imaginar semejante cosa, pero este rey, en su maldad, en su ceguera, pasó sus hijos por el fuego. No sabemos si ellos murieron, no sabemos si ellos quedaron marcados para toda su vida con quemaduras graves. Dice también que consultó hechiceros. Y esto tiene que ver pues con la brujería, ¿verdad?, con hacer la prueba del puro, todas esas prácticas que hacen, ¿verdad?, las personas que practican la brujería, los muñecos con alfileres para hacer males, ¿verdad?, las pócimas, los compuestos, ¿verdad?, que hacen para dárselo a las personas en bebidas, y hasta esto de los signos del zodíaco, ¿verdad? La palabra de Dios menciona que dice que consultó y adoró al ejército de los cielos. Entonces, esto tiene que ver, ¿verdad?, en nuestra época moderna con consultar los signos del zodíaco para ver cómo va la suerte, ¿verdad?, para ver si puedo hacer negocios, para ver con quiénes me puedo relacionar, ¿verdad?, si esta fecha estará buena para hacer tal o cual cosa. Entonces todo eso estaba llevando al pueblo de Israel y a este mismo rey Manasés al colmo de la paciencia de Dios. También hizo que Judá superara a las naciones que Dios había destruido para que ellos heredaran esa tierra. Y vemos en el versículo 9 del 2 de Crónicas 33 que dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense llegar a ser peores que las personas que no tenían conocimiento del Dios verdadero. Llegar a ser un peor testimonio que una persona que no tiene entendimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, de los mandamientos. Y entonces qué terrible es la condición de alguien que ha conocido a Dios, pero que llega a tal condición que es, como decía Pablo, ¿verdad?, a los Corintios,
peor que un incrédulo. Entonces, dice también que derramó mucha sangre inocente. Y nos vamos en este caso a segundo libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 16. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Dice así: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Mucha sangre inocente, o sea que este rey mandaba matar a las personas sin, como decía mi mamá, sin qué ni para qué, ¿verdad? Imagínense un rey que utiliza su posición para aprovecharse de las personas y hacerles daño, mandar a matar a este, mandar a cortarle la cabeza a este, ¿verdad? Porque le cae mal a aquel también. Y entonces la tradición judía y cristiana transmiten que Manasés fue quien ordenó que el profeta Isaías fuera aserrado dentro del tronco vacío, como lo mencionábamos al principio. Entonces, colmar de violencia la tierra fue otra cosa que hizo este rey, y propiciarla, por supuesto, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Y la consecuencia de su pecado es que produjo la ira y el castigo de Dios. Y dice ahí la narración que fue encadenado y llevado como esclavo, como preso a Babilonia. Ahora, en este punto podemos ver que es interesante que muchos jóvenes capturados por andar delinquiendo tienen nombres como Josué, David, Samuel, José, y esto deja ver que muchos de ellos se criaron en la escuela dominical, asistiendo a los cultos, escuchando a la abuelita leer la Biblia, escuchando a sus padres orando por ellos, pero lastimosamente no apreciaron la gran bendición que tenían, sino que conscientemente, sabiendo que el Dios verdadero era quien estaban abandonando, lo hicieron adrede. Una vez que podamos decir, no sé ni por qué lo hice, no entiendo por qué lo hice, yo no quería hacerlo, pero ya es muy tarde para, por ejemplo, ser apresados o pagar las consecuencias. ¿En qué condición me encuentro yo, amado televidente? ¿En qué condición se encuentra usted? ¿Será que hemos desaprovechado tanta bendición de Dios y nos hemos internado en las profundidades del mal? ¿Será que estamos fallándole a Dios constantemente? Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿De qué forma estará dando mi ejemplo a los demás? ¿Será que estamos siendo una mala influencia para otros? Porque imagínense qué galán, ¿verdad? Como decimos, que una cosa pues uno la haga y se daña a uno solo, ¿verdad? Pero qué terrible es en el caso de nosotros los padres cuando nuestro testimonio está siendo de mal ejemplo para nuestros hijos. O cuando en el vecindario las personas nos están viendo y están diciendo, ve, para ser como esa persona no soy nada, dicen, ¿verdad? Entonces, qué terrible condición. Pero es importante meditar cuál es la condición en la que estamos usted y yo. Y finalmente, una necesidad muy grande que es satisfecha solamente por Dios. Y entonces, así como decíamos al principio, la regeneración, el nuevo nacimiento, es una necesidad muy grande que es satisfecha solamente por Dios cuando es real en nuestra vida. Manasés, dice la palabra del Señor, que se arrepintió y se humilló ante Dios. Segundo de Crónicas 33:12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué lindo, qué bendición. Entonces el rey Manasés, dice la Biblia,
que se arrepintió y se humilló ante Dios. Y entonces dice, conoció verdaderamente a Dios, porque la expresión bíblica es, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, o sea que él, a pesar de que había sido instruido en el conocimiento del Dios verdadero, no había conocido verdaderamente al Dios real, al Dios único que existe, que es invisible. Pero hasta al haber llegado a tocar fondo y haber probado, ¿verdad?, la derrota, la humillación, el castigo, la ira de Dios, el ser llevado cautivo a una nación extraña donde no le van a tratar con suavidad como él estaba acostumbrado en su trono, sino que había sido humillado grandemente. Allí él se arrepintió, se humilló ante Dios y conoció al Dios verdadero, que es ante quien él se había vuelto, a quien él le había dado la espalda. Y entonces dice en el versículo 15 que quitó los altares y los ídolos. Asimismo dice, quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Entonces no era algo extraño que este rey Manasés hiciera esto, porque él estaba consciente, plenamente consciente, que lo que había hecho era incorrecto, pero al estar en esta condición ya de esclavo, de cautivo, de castigado, de objeto de la ira de Dios, entonces él, al reconocer a Dios, al volverse a Dios, se va y comienza a eliminar todo aquello que era la causa de haber sido infiel al Señor, la causa de todos los males que le estaban viniendo a él y a su nación. Dice que también restauró el culto a Dios e impulsó que el pueblo de Israel retornara a su adoración y a su servicio. Qué preciosa conversión, qué preciosa transformación tuvo este rey. A pesar de haber comenzado siendo un rey malo, terminó siendo un rey que se volvió a Dios, que queda como un ejemplo para usted y para mí en este tiempo, de alguien que tocó fondo, que llegó a cosas peores de las que se pudieran imaginar, pero que estando en esa condición, ¿verdad?, él pudo encontrar a ese Dios misericordioso, así como es él, ese Dios bondadoso, lleno de perdón, y más ahora, ¿verdad?, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, demostrando ese gran amor que Dios tiene para nosotros. Tengo un amigo que me decía, mira, yo lo que no concibo de ustedes los cristianos, me dice, es que como ustedes creen que una persona que ha hecho tantas maldades, por ejemplo, que ha matado, que ha violado, que ha robado, que ha hecho cosas terribles, pueda decir después, ¿verdad? No, Dios, ya Dios me perdonó, ¿verdad? Ya estoy bien, ya no hay ningún problema. Por supuesto, ¿verdad?, que entendemos que las consecuencias del pecado pueden continuar, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona ha cometido un homicidio y se arrepiente, Dios lo perdona, pero tiene que enfrentar a la justicia, ¿verdad? Preferiblemente tiene que irse a entregar y declarar, ¿verdad? Yo hice esto, y entonces el juez va a determinar qué es lo que va a hacer con esta persona. Y bueno, entendemos cómo, fíjese, en los medios carcelarios, usted podrá buscar testimonios de que hay personas que la pena la van reduciendo por el comportamiento de la persona, ¿verdad? Pero la palabra del Señor claramente dice, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ese es el misterio maravilloso, que Dios puede perdonar el pecado más grave que hubiéramos nosotros cometido, porque la sangre de Cristo, al confesar ese pecado, nos limpia completamente. ¡Qué bendición! Fíjese que
mi mamá me contaba una historia verídica que ocurrió aquí en Oriente, en el cantón Las Marías, en Chinameca, que habían dos hermanos que en la época de la juventud de mi mamá, en los años 40 por ahí, 40, 50, estos muchachos trabajaban pues cortando, ¿verdad?, café, pero eran malos, eran tan malos que entre ellos mismos eran dos hermanos, Venancio Rodríguez, Prudencio Rodríguez, un testimonio tremendo. Y entonces estos dos hombres se tenían miedo entre ellos mismos. Imagínense, dos hermanos se tenían miedo mutuamente porque eran tan malos que tenían su cementerio clandestino privado. Y entonces, cuando llega la predicación del Evangelio, estos dos hombres se arrepienten y creen en Cristo, y el Señor transforma su vida, la regenera. De tal forma que, bueno, como decimos, como dicen, ¿verdad?, a veces en los programas, no lo intenten en casa, ¿verdad? Pero se cuenta que Venancio pues estaba de espaldas a Prudencio. Prudencio estaba cortando, ¿verdad?, con un machete. Ellos continuamente andaban con machete y entonces lo sabían usar muy bien. Y entonces Prudencio corta una rama de café y le dice a su hermano Venancio, le dice: ¿estás con Cristo crucificado? Sí, le dice. Y entonces dice que agarra la vara de café así de espaldas, lo agarra y le pega un varazo en la espalda, ¿verdad? Y entonces el otro inmediatamente se toca donde tenía el corvo y se da vuelta. Y le vuelve a preguntar el hermano: Venancio, le dice, ¿estás con Cristo juntamente crucificado? Y dice que entonces él empezó a llorar y le dijo sí. Y se abrazaron. Eso quería decir que había habido una regeneración en ellos, un cambio maravilloso. Este hermano llegó a ser pastor de una iglesia, él ya partió a la presencia del Señor. Él llegó a ser pastor y después de haber contribuido con la perdición de las vidas, él llegó a ser una persona que guiaba a las personas a la vida eterna, al conocimiento de Dios, a una transformación que verdaderamente es de bendición para la persona, como lo es el nuevo nacimiento, el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, podemos concluir con estas preguntas, amado televidente. ¿Está usted pasando por el castigo de Dios a causa de sus pecados, guiándole el Señor al arrepentimiento a través de esta reflexión? Romanos capítulo 2 y versículo 4, se lo leo. Será un llamado del Señor al arrepentimiento. Imagínense en esta época tremenda en la que estamos rodeados de males a causa del COVID-19. Dice Romanos 2, versículo 4: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces está preguntando la palabra del Señor: ¿será que vas a ignorar el llamado del Señor? Nos dice. El ser castigado por Dios es una señal que Dios nos está llamando a Él. De lo contrario, hay una condenación que espera en el infierno. ¿Qué es el infierno? Es un lugar donde decía Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, quien más habló, por cierto, del infierno, que hay gusanos que no mueren allí, tormentos, diferentes niveles de castigo, acompañados por el diablo, por los demonios y todos los pecadores, los no arrepentidos, y sobre todo, lo más horrible, la separación de Dios, que es la fuente de todo bien, la persona más preciosa, más amorosa, más dulce que pudiéramos conocer. Eso es terrible, según lo que la palabra del Señor y Cristo nos enseña. Y bueno, algunos creen que el infierno es administrado por el diablo, ¿verdad? Que el diablo es el que reina allí, pero en realidad
la palabra del Señor enseña que el diablo va a ser lanzado en ese lago de fuego, o sea que va a ser uno de los que van a estar sufriendo en ese lugar de tormento. Todos necesitamos el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, que era un hombre principal entre los judíos, que enseñaba y que era religioso, pero que no había conocido la vida nueva, la vida eterna en Cristo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la palabra del Señor Jesucristo mismo establece en que todos necesitamos un nuevo nacimiento, una regeneración del Espíritu de Dios para poder ver el reino de Dios y para poder entrar. Cuando muramos y querramos tocar la puerta del cielo, nos van a abrir si hemos tenido ese nuevo nacimiento. Todos entonces necesitamos esa experiencia. Y el Señor le llama a usted ahora a un encuentro personal y verdadero con Él. Un arrepentimiento de todo lo malo que hemos hecho. Un reconocimiento de que el Señor nos ha bendecido, tal vez con enseñanza bíblica, tal vez con experiencias hermosas, tal vez con posesiones, con personas preciosas que nos criaron, pero el hecho de ser malagradecidos, de no haber tenido fe y confianza en Jesucristo, pero que ahora queremos apropiarnos de esa salvación por fe y por gracia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que esta necesidad muy grande es el nuevo nacimiento. Manasés la experimentó, ¿verdad? Este reencuentro con su Dios. Dice que conoció verdaderamente al único Dios verdadero. Después de haberse alejado, después de haber hecho que Dios derramara su ira sobre su pueblo. Pero ¿hasta dónde quisiéramos llegar, amado televidente? ¿Hasta dónde quisiéramos dejar que el Señor nos castigara o las consecuencias de nuestros pecados? Es necesario que hagamos un alto y le digamos, Señor, haz la obra en mi corazón, perdóname, concédeme el nuevo nacimiento, concédeme esa nueva vida en Jesucristo, concédeme sentir verdadero dolor por mis maldades, mis pecados, y poder experimentar la fe verdadera en tu Hijo Jesucristo. Así que vamos a orar y a pedir al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas, que podamos encontrar en Cristo la verdadera restauración, la verdadera salvación, la verdadera regeneración, es el nuevo nacimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos ejemplos que tú has permitido que se escriban para que nosotros podamos, Señor, entender las consecuencias del pecado, la gravedad del pecado, la gravedad de dejarte a ti, Señor, fuente de agua viva. Y como decía el profeta, cavar cisternas rotas que no retienen agua. Señor, pedimos que si hay alguna persona que se quiere reconciliar contigo, que tú le puedas guiar en este momento a una entrega total, a un volverse a ti, Señor, de sus pecados. Y así pedimos por cada uno, Señor. Todos necesitamos reconciliarnos contigo. Perdónanos, Señor, nuestra infidelidad, nuestro corazón desagradecido, nuestras idolatrías, Señor. Pero pedimos también por aquellos que nunca han venido a los pies de Cristo y en esta oportunidad tú le estás llamando para que se rinda a tus pies. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Quisiera cantar entonces esa alabanza que se llama A tus pies, y que así pueda estar nuestra vida, amado televidente, a los pies del Señor. A tus pies, estar a tus pies. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Quisiera orar nuevamente por usted. Alguna necesidad que tenga, tráigala con fe a los pies del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es eficaz como una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pedimos, Señor, bendición para las personas que han escuchado este mensaje, la persona que está enferma, Señor, de COVID. Extiende tu mano maravillosa y trae alivio, sanidad, fortaleza, bendición. Y así, Señor, a las personas que están en problemas, en tribulaciones, en necesidades, que tú seas propicio por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.